Prólogo. Marte dominaba por completo el espacio en el exterior del Ulises. Aquella media luna hinchada de planeta de color rojo sucio que nunca consiguió llegar a ser mundo. Pequeño, gélido, estéril, sin aire, no era más que la versión, más fría, del infierno del sistema solar. Y, sin embargo, su resplandeciente presencia en el cielo había dominado gran parte de la historia de la humanidad, primero como un dios que inspiró a generaciones de guerreros, luego como objetivo para infinidad de soñadores. Y en esos momentos, para el capitán piloto de la NASA Wilson Kime, se convertía en tierra firme. 200 kilómetros más allá del parabrisas estrecho y curvado del vehículo de aterrizaje comenzó a distinguir la brecha oscura que era el Valle Marineris. De niño había entrado en las tecnofantasías del grupo Aries Underground, hechizado al pensar que un día, en un futuro no especificado, una corriente de agua encabritada volvería a precipitarse por aquella inmensa hondonada cuando el ingenio humano liberara el hielo congelado que permanecía atrapado bajo aquel paisaje oxidado. Y ese mismo día, Wilson iba a caminar por esos cráteres polvorientos que había estudiado en 1000 fotos de satélite, sostendría la legendaria arena fina y roja en sus manos enguantadas y observaría los hilillos que se deslizarían entre sus dedos en aquella gravedad baja. Aquel era un día glorioso que iba a pasar a la historia. Wilson comenzó a respirar hondo de forma automática, un ejercicio de inspiraciones regenerativas para calmar los latidos de su corazón antes de que la realidad de lo que estaba a punto de pasar afectara a su metabolismo. No pensaba darles a esos puñeteros médicos de despacho de Houston la oportunidad de cuestionar su estado físico y que le impidieran pilotar el vehículo de aterrizaje. Se había pasado 8 años en las Fuerzas Aéreas de incluyendo 2 períodos de servicio en la base de Japón durante la Operación Llevar la Paz, seguidos por otros 9 años en la NASA. Toda esa concentración y anticipación. Los sacrificios, su primera mujer y un crío de los que se había alejado por completo. Los eternos entrenamientos en Houston con RV, las conferencias de prensa, aquellas visitas absurdas a las fábricas concertadas por los RRPP. Lo había soportado todo porque el final estaba allí, en el más sagrado de los lugares. Marte. Por fin. Iniciando alcance KRV, cruce de datos en tiempo real, le dijo al piloto automático del vehículo de aterrizaje. Los dibujos geométricos de las hebras coloreadas de luz apresadas en el interior del parabrisas comenzaron a cambiar. El piloto mantuvo un ojo clavado en el reloj. 8 minutos. Purgando sistema Gate túnel vincular del vehículo. Con la mano izquierda le dio un papirotazo a los interruptores de la consola y observó los diminutos LED que se encendían para confirmar el ciclo de cambio. La NASA jamás confiaría algunas acciones a programas activados por la voz. Conectando válvula no propulsora VGA. Aguardando confirmación de secuencia de separación de nave principal. Afirmativo, Águila segundo, le dijo la voz de Nancy Cresmire por los auriculares. El análisis telemétrico os muestra en modo operativo. Sistemas de energía de la nave principal listos para desconexión. Recibido, le dijo el piloto a la capitana del Ulises. Unas telarañas de color turquesa y esmeralda parpadearon con elegancia en el interior del parabrisas para informar del nivel de la potencia interna del vehículo de aterrizaje. Sus colores, fuertes y primarios, parecían un tanto extraños comparados con la palidez apagada del glacial paisaje marciano que se veía en el exterior. Conectando todas las células de energía internas. Tengo 7 luces verdes para separación umbilical. Replegando túnel de acceso intervehicular. Unos alarmantes estruendos metálicos resonaron por la pequeña cabina cuando el túnel estanco de la nave espacial se hundió en el fuselaje. Hasta Wilson se estremeció al oír aquellos molestos sonidos y él conocía el trazado mecánico de la nave mejor que sus diseñadores. «Señor», preguntó. Según el manual de la NASA, una vez que la cámara estanca del vehículo de aterrizaje se desconectaba de la nave principal, técnicamente hablando ya eran un vehículo independiente y Wilson no era el oficial de mayor graduación. El Águila segundo es suyo, capitán, dijo el comandante Dylan Lewis. Llévenos abajo cuando quiera. Wilson era muy consciente de la cámara que tenía en la parte posterior de la cabina. Gracias, señor, dijo. En 7 minutos estaremos listos para completar la desconexión. El piloto sintió la excitación de los 5 pasajeros que viajaban a su espalda. No los había más estirados que ellos, había tanta corrección en aquella cabina que se podía embotellar. Pero cuando llegaba el momento de la verdad, eran tan incapaces de controlarse como una panda de colegiales rumbo a su primera fiesta en la playa.
El piloto automático repasó lo que quedaba de la secuencia anterior al despegue, con Wilson ordenando y controlando la lista. El piloto respetó la tradición que hacía imprescindible el control humano y que se remontaba a la Mercurio 7 y su épica lucha para que los astronautas fueran algo más que carne en conserva. Y a los 7 minutos exactos, los pernos de sujeción se retiraron. Wilson encendió los motores SCR, que alejaron con suavidad el Águila II del Ulises. Esa vez no pudo hacer nada para evitar que se le disparara el corazón. Cuando comenzaron a alejarse, el Ulises quedó a la vista por el parabrisas. Wilson esbozó una sonrisa llena de felicidad al verlo. La nave interplanetaria era la primera de su clase. En realidad, no era más que una colección bastante desgarbada de módulos cilíndricos, tanques y vigas dispuestas en forma de rejilla circular de 200 metros de ancho. De su perímetro surgían largos paneles solares de un color negro azabache, como pétalos de plástico que persiguieran al sol. Varias de las secciones destinadas a los habitáculos de la tripulación estaban cubiertas con grandes banderas con barras y estrellas, inverosímiles y chillonas en comparación con la sencilla espuma térmica de color blanco plateado que cubría cada centímetro de la superestructura. Y justo en el centro del vehículo, rodeado por un amplio abanico ondulado de paneles térmicos radiales plateados, estaba la cámara hexagonal que albergaba el generador de fusión que había hecho posible el vuelo de 10 semanas y que proporcionaba una energía constante a los cohetes de plasma. Era el sistema de fusión más pequeño jamás construido. Auténtica tecnología americana, pura vanguardia. Europa todavía estaba construyendo en tierra su primer par de reactores comerciales de fusión, mientras que los EU ya habían encargado 5 de esas unidades y se estaban construyendo otras 15. Y los europeos desde luego no tenían nada equivalente al sofisticado generador del Ulises. Maldita sea, todavía podemos hacer algunas cosas bien, pensó Wilson con orgullo cuando el resplandeciente conglomerado espacial se fue adentrando en la noche eterna. Pasaría otra década hasta que la FESA pudiera mandar una misión a Marte y para entonces, la NASA planeaba tener ya una base autosuficiente en las arenas heladas de Arabia Terra. Con un poco de suerte, para entonces la agencia también estaría realizando misiones de recogida de asteroides e incluso enviarían una expedición a Júpiter. Todavía no soy lo bastante mayor para formar parte de todo eso, necesitarán comandantes con experiencia. Su mente sufrió una diminuta punzada de envidia al pensar en lo que ocurriría a medio plazo, acontecimientos y milagros cuyo calendario y asignación de presupuestos significaban que quizá él no consiguiera disfrutarlos. Los europeos se pueden permitir el lujo de esperar, sin embargo. Mientras que gracias a la influencia dominante del derecho de la religión sobre las últimas administraciones, los EU habían paralizado todos los trabajos genéticos centrados en las células madre, el gobierno federal de Bruselas había invertido grandes cantidades de dinero en la investigación biogenética, con resultados espectaculares. Una vez allanadas las primeras trabas del carísimo procedimiento, se había empezado a rejuvenecer a la gente. El primer hombre que había recibido el tratamiento, Jeff Baker, había muerto en medio de un torbellino de publicidad global, pero durante los 7 años siguientes se habían producido 18 éxitos. El espacio y la vida. Unos intereses diferentes que lo decían todo sobre el modo de ver las cosas y las divergencias culturales de las dos potencias occidentales más importantes de la Tierra a lo largo de las 3 últimas décadas. En esos momentos, los conciudadanos de Wilson estaban comenzando a replantearse su actitud hacia la ingeniería genética. Ya había leyendas urbanas sobre clínicas asiáticas y caribeñas que ofrecían servicios de rejuvenecimiento a multimillonarios. Y mientras tanto, la Europa federal intentaba una vez más reducir la ventaja que les llevaban los americanos en el espacio, desesperada por demostrarle al mundo que sobresalía en todos los campos. Dado el quebradizo ambiente político que en esos instantes afligía al planeta, Wilson casi agradecía que los dos bloques se acercaran una vez más, es decir, después de que los americanos hubieran aterrizado en Marte. Primera aproximación a la órbita en 3 minutos, dijo el piloto automático del Águila II. Preparado, le dijo Wilson. Después comprobó de forma automática la presión de los tanques de combustible y continuó con los procedimientos de ignición del motor principal. 3 cohetes de combustible hiperbólico situados en la parte posterior de la pequeña nave espacial se encendieron durante 100 segundos para poner su órbita en una trayectoria de interceptación de atmósfera. La subsiguiente maniobra de aerofrenado duró algo más de 90 minutos, con la escasa atmósfera marciana oponiendo resistencia a las curvadas alas delta de la nave y frenándola.
Durante los últimos 15 minutos, Wilson pudo ver un levísimo resplandor rosa que salía del morro achatado del Águila II. Era la única prueba de la violencia a la que estaban sometiendo al fuselaje los impactos de moléculas de gas a alta velocidad. El descenso fue increíblemente suave y la gravedad fue aumentando poco a poco a medida que descendían hacia el paisaje arrugado y repleto de cráteres de Arabia Terra. A 6 kilómetros de altitud, Wilson activó las alas dinámicas del costado. Estas comenzaron a expandirse y extenderse a lo ancho para generar tanta propulsión como fuese posible en aquel aire gélido y enrarecido. Una vez extendidas al máximo, medían 100 metros de punta a punta, lo suficiente para permitir que el Águila II planeara si fuera necesario. Después se encendió la turbina y los empujó con suavidad, manteniendo una velocidad constante de 250 kilómetros por hora. El borde más occidental del inmenso cráter Schiaparelli apareció poco a poco a lo lejos, sus paredes onduladas se alzaban del suelo arrugado como una cadena montañosa erosionada por los elementos. Visualización del punto de aterrizaje, informó Wilson. Sus proyecciones de sistema trazaron ondas senoidales por la visión que tenía delante. El radar de suelo comenzó a cubrir una plantilla tridimensional de puntos altos endonadas que casi encajaban con lo que él veía. Águila II, la revisión de sistemas de punto medio confirma que estáis listos para aterrizar, dijo el centro de control. Buena suerte, chicos. Aquí abajo tenéis a todo un público pendiente de vosotros. Gracias, centro de control, dijo el comandante Lewis con tono formal. Estamos impacientes por tocar tierra. Esperemos que Wilson pueda hacerlo suave. Pasarían otros 4 minutos antes de que en la tierra se oyeran sus palabras. Para entonces ya estarían en el suelo. Contacto con baliza de descargadores, informó Wilson. Alcance 38 kilómetros. Entrecerró los ojos para mirar por el parabrisas cuando el piloto automático imprimió un paréntesis visual rojo en el cristal. El borde del cráter fue creciendo con firmeza. Ah, ya los tengo. 2 motas grises y polvorientas esperaban en medio de un paisaje plano. Durante la última etapa del descenso, el Águila II dibujó un lento círculo alrededor de los 2 descargadores robot. Eran unos simples conos achaparrados que el Ulises había enviado 2 días antes, cargados con toneladas de equipo, incluyendo una pequeña base de tierra prefabricada. Descargarlos y poner en marcha el proyectado campamento de exploración era la tarea principal que aguardaba a la tripulación del Águila II. El examen del terreno confirma la viabilidad de la zona 1, dijo Wilson. Casi le decepcionó la imagen del radar. Cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin estaban aterrizando en la Luna, habían tenido que coger a toda prisa el control manual de su módulo lunar y llevarlo a un sitio más seguro, cuando resultó que el punto de aterrizaje designado estaba salpicado de cantos rodados. Pero 81 años más tarde, las imágenes de los satélites y la cartografía por radar orbital había eliminado esa incertidumbre del plan del vuelo. Hizo rotar el Águila II para que tomara la vía de acercamiento trazada con anterioridad y conectó el piloto automático. Tren de aterrizaje extendido y trabado. Motores VM presurizados y listos. Alas dinámicas del costado en modo de remodelación. Velocidad básica acercándose a los 100 km por hora. Ritmo de descenso nominal. A por ellos, chicos. Buen trabajo, Wilson, dijo el comandante Lewis. Que funcionen los amortiguadores, ¿eh? A la orden, señor. Los cohetes de aterrizaje se encendieron y el Águila II comenzó a alejarse con suavidad de aquel cielo rosa claro. 100 metros antes de aterrizar, Wilson no pudo soportarlo más. Sus dedos se apoderaron de 4 interruptores y quitó el piloto automático. Unos LED rojos y brillantes lo miraron acusadores desde el panel. Wilson hizo caso omiso de ellos e hizo descender la pequeña nave espacial con el control manual. Más fácil que en cualquier simulador. El polvo dibujó un torbellino en el exterior del parabrisas, espeso y molesto cuando los reactores restregaron la superficie de Marte. El radar le proporcionó los vectores de aproximación definitivos, a simple vista no había nada que ver. Se posaron sin una vacilación. El sonido de los cohetes cesó. La luz del exterior comenzó a brillar cuando se disiparon las agitadas ráfagas de polvo. Houston, el Águila II ha aterrizado, dijo Wilson. Tuvo que hacer un esfuerzo enorme para hablar, tenía la garganta en tensión de puro orgullo y emoción. Casi podía oír resonar aquella hermosa frase a lo largo de toda la historia, pasada y futura. Y lo conseguí yo, no una puñetera máquina. Tras él, en la cabina, estalló una oleada de gritos de alegría y vítores.
Se secó una gota errante de humedad de un ojo con el dorso de la mano. Y, de repente, se puso a supervisar los sistemas y a volver a conectar el piloto automático. Los instrumentos externos confirmaron que estaban en tierra y estables. Había que poner la nave espacial en modo de espera en superficie para que proporcionara energía y servicios ambientales a la cabina y mantuviera los motores de los cohetes calientes para que el despegue no supusiera ningún problema. Además, había que supervisar el nivel de los tanques de combustible. Una lista larga y aburrida de procedimientos que Wilson llevó a cabo con una diligencia impecable. Solo entonces empezaron los 6 a ponerse los trajes. Dada la clásica falta de espacio en la cabina, fue un proceso incómodo y difícil, con todo el mundo empujándose entre sí. Cuando Wilson ya estaba casi listo, Dylan Lewis le pasó el casco. Gracias. El comandante no dijo nada, se limitó a mirar a Wilson. En lo que a reprimendas se refería, no podía ser mucho peor. Vete al infierno, replicó Wilson en silencio. Aquí los que importamos somos nosotros, las personas que llegamos a Marte, no las máquinas en las que venimos. No podía permitir que un programa informático nos llevara a Tierra. Wilson se puso a la cola cuando el comandante entró en la pequeña cámara estanca que había en la parte trasera de la cabina. El tercero, me toca en tercer lugar. En la Tierra solo recordarían que Dylan Lewis había sido el primero. A Wilson le daba igual. El tercero. El diminuto monitor del interior del casco de Wilson le transmitió una imagen de la cámara externa colocada justo encima de la puerta de la cámara estanca. Mostraba una esbelta escala de aluminio que bajaba hasta la arena marciana. El comandante Lewis salió de espaldas por la cámara abierta y colocó el pie despacio y con cuidado en el primer escalón. A Wilson le apetecía gritar. Por el amor de Dios, muévete. La telemetría médica del traje le indicó que tenía la piel roja y estaba sudando. Intentó hacer los ejercicios de inspiración regenerativa, pero no pareció funcionarle muy bien. El comandante Lewis se estaba tomando los escalones con calma, se detenía en cada uno, hasta que por fin alcanzó el último. Wilson y los demás ocupantes de la cabina contuvieron el aliento. El piloto pudo sentir un par de miles de millones de personas haciendo lo mismo en su viejo planeta natal. Doy este paso por toda la humanidad, para que podamos avanzar juntos como un solo pueblo por el camino de las estrellas. Wilson hizo una mueca al oír esas palabras. Lewis parecía increíblemente sincero. En ese momento alguien se rió con disimulo, de hecho, se rió en voz alta. El piloto lo oyó con bastante claridad por encima de la banda general de comunicaciones. En el centro de control se iban a subir por las paredes. Y después se le olvidó todo cuando Lewis pisó la superficie y el pie se le hundió un poco en la arena roja de Marte y dejó una huella firme. Lo hemos conseguido, susurró Wilson para sí. Lo hemos conseguido. Estamos aquí. Otro estallido de vítores recorrió la cabina. Les llovieron las felicitaciones del Ulises. Jane Orchiston ya estaba trepando a la cámara estanca. A Wilson ni siquiera le dolió, la corrección política no permitía otra cosa. Y la NASA siempre tenía presente que había que complacer al mayor número posible de personas. El comandante Lewis estaba muy ocupado tomando una imagen de alta resolución de su histórica pisada. Un requisito que llevaba 81 años en el manual de la NASA, desde que el Apolo 11 había vuelto a casa y se habían encontrado con aquella embarazosa omisión. La capitana de corbeta Orchiston ya estaba bajando la escala, y mucho más deprisa que el comandante Lewis. Wilson entró en la cámara estanca. Ni siquiera se acordaba del tiempo que le llevaba al pequeño compartimento completar el ciclo, no era algo que existiera en su conciencia personal. Y luego fue él el que salió de espaldas a la escala. Él el que comprobaba que tenía los pies bien sujetos en los escalones antes de apoyar todo su, reducido, peso sobre ellos. Él el que colgaba sereno del último escalón. Ojalá pudieras ver esto, papá. Bajó el pie y se encontró pisando sobre la superficie de Marte. Wilson se alejó de la escala, cauto en medio de aquella gravedad baja. El corazón le retumbaba en los oídos. El aliento resonaba en el casco. El siseo de los ventiladores del casco era omnipresente. Los símbolos gráficos del traje parpadeaban de un modo irritante, como espectros, por todo su campo de visión. Otras personas le hablaban directamente al oído. Se detuvo y se dio media vuelta. Marte. Rocas sucias que cubrían el suelo. Un horizonte muy marcado. Un sol pequeño y deslumbrante. Buscó a su alrededor hasta que encontró la estrella que era la Tierra. Levantó una mano y la saludó con gesto solemne. ¿Quiere echarme una mano con esto?
Preguntó el comandante Lewis. Sujetaba un asta de bandera, con las barras y estrellas envolviendo todavía la parte superior. Sí, señor. Jeff Silverman, el geofísico, ya estaba en la escalera. Wilson se acercó para ayudar al comandante con el asta. De camino, le lanzó al Águila segundo una mirada de evaluación. Había algunas quemaduras en el fuselaje que se alejaban de las bases de las alas, pero eran muy leves. Aparte de eso, nada. La nave estaba en buen estado. El comandante estaba intentando abrir el pequeño trípode que había en la base del asta. Las manos enfundadas en los pesados guantes no facilitaban la operación. Wilson extendió él también una mano para estabilizar el mástil. Tíos, ¿cómo va la cosa? ¿Os echo una mano? La pregunta fue seguida por una risita desdeñosa. Wilson conocía la voz de todos los componentes de la misión. Si uno se pasaba tanto tiempo con 38 personas en un espacio tan confinado como el Ulises, las voces empezaban a reconocerse a la perfección. Quienquiera que hablase no formaba parte de la tripulación. Y, sin embargo, el piloto sabía que hablaba en tiempo real, no era ningún pirata de la Tierra. El comandante Lewis se había quedado helado, el trípode del asta de la bandera todavía no se había abierto del todo. ¿Quién ha dicho eso? Pues yo, colega. Nigel Sheldon, a su servicio. Sobre todo si necesitan volver a casa a toda leche. La risita desdeñosa otra vez. Venga tío, no hagas eso, decía otra persona, que los vas a cabrear como a monos. ¿Quién es usted? Preguntó Wilson. Wilson ya se estaba moviendo, se deslizaba tan deprisa como podía hacia la parte posterior del Águila segundo, aunque sin correr riesgos en aquella gravedad tan baja. Sabía que estaban cerca y a ese lado de la nave espacial lo podría ver todo. En cuanto pasó junto a las toberas acampanadas de los cohetes se detuvo de golpe. Allí había otra persona, con el brazo levantado en un gesto casi de disculpa. Alguien con lo que parecía un traje espacial casero. Un traje que más bien parecía la interpretación de un loco, pero no cabía duda de que era una prenda presurizada de algún tipo, posiblemente un equipo marino de profundidad modificado. El tejido exterior estaba formado por unos trozos planos de caucho de un color marrón apagado, en pronunciado contraste con el traje blanco níveo para excursiones en el entorno marciano de Wilson, un traje que había costado $10 millones. El casco del desconocido era la clásica pecera de los años 50 del siglo XX, una burbuja de cristal transparente que mostraba la cabeza de un joven con una barba descuidada y el pelo largo, rubio y grasiento, sujeto en una cola de caballo. No está protegido contra las radiaciones, pensó Wilson a lo tonto. Tampoco había ninguna mochila, ningún módulo de respiración artificial portátil. En su lugar, un bulto de mangueras presurizadas se alejaban serpenteando de la cintura del joven. Hasta ahí, hijo de puta, gruñó Wilson. Tras el intruso había un círculo de 2 metros perteneciente a algún otro lugar. Flotaba sobre el suelo marciano como una especie de extraña imagen televisiva superpuesta, con un borde raro compuesto por abrasadores patrones de difracción de la luz que surgían de un universo gris. Una abertura en el espacio, una puerta a lo que parecía un laboratorio de física bastante deteriorado. El otro lado se había sellado con un grueso cristal. Un cretino universitario con un revuelto peinado a lo afro se apretaba contra él, asomado a Marte, riéndose y señalando a Wilson. Sobre él, un brillante sol californiano iluminaba a través de las ventanas abiertas el laboratorio de física.